y vamos a hablar de yo soy el pan de vida. ¿A cuánto le gusta el pan? A mí me gusta el pan, me encanta. Yo puedo comer pan todos los días, pero obviamente si comiera pan todos los días, pues no creo que cabría en esta ropa. Tendría que comer. Se vería aquí todo el pan, ¿verdad? Siempre viene aquí a la cara. Pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y casi todas las personas que conocemos a través del mundo han formado algún tipo de opinión en cuanto a Jesús. Casi todo el mundo tiene algún tipo de opinión, diferentes opiniones. Algunas son definiciones de Jesús que son superficiales, en otras palabras son simples, ¿verdad? Simples, como decir, pues Jesús fue el que murió en la cruz, un carpintero que murió en la cruz. Simple, ¿verdad? No, bien superficial. Hay otras personas que definirían a Jesús, pero tienen falta de información. Quizás pueden decir, pues sí, Jesús fue un buen hombre que murió en la cruz, pero no saben que Jesús fue Dios mismo encarnado, hecho como uno de nosotros, ¿verdad? Y pueden definir a Jesús en muchas formas, pero no tienen toda la información o no tienen todo el conocimiento que nos enseña la palabra sobre el Señor Jesús, etcétera. Y hay otras personas que tienen su definición sobre Jesús que es completamente errónea. Por ejemplo, ¿verdad? Algunas sectas que dicen, que dicen ser creyentes, pero que en realidad no lo afirman por las cosas que dicen en cuanto a Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios encarnado, lo niegan y eso es completamente erróneo a lo que enseña la palabra. Así que eso, y así hay otras sectas más, y hay muchas personas que tienen su propia definición, diferentes definiciones sobre quién es Jesús. En Mateo capítulo 16, verso 13, Jesús le pregunta a sus discípulos, le hace esta pregunta, le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Un día le preguntó el Señor a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy por ahí? Y los discípulos comenzaron a decirle básicamente todos los rumores que se escuchaban y las diferentes opiniones. Bueno, la gente dice que tú eres un profeta, pues la gente dice esto, la gente dice aquello. Y empezaron a compartir las opiniones, las definiciones que ellos habían escuchado en los diferentes lugares. Comenzaron a decirle al Señor Jesús. Pero luego el Señor les pregunta a sus discípulos y les dice, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Ahí se puso interesante la cosa, porque ahora Él le está haciendo la pregunta a ellos. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y pues si usted lee la historia pues, o lee la Biblia, Pedro, el discípulo, se levanta, uno de sus discípulos, y él le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el enviado de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. En otras palabras, eso no salió de ti simplemente, eso es una revelación que viene de parte del cielo, de parte del Padre que te ha revelado eso. Así que bienaventurado eres tú. Y bajo esa confesión que tú acabas de hacer, bajo esa confesión yo voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? Bajo esa roca fue lo que dijo. Pero lo que está diciendo es bajo esa confesión, ese fundamento que tú acabaste de decir, ese es el fundamento y sobre ese fundamento yo voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia del Señor, nosotros nos distinguimos porque nosotros confesamos con nuestra fe quién es Jesús. Así que tenemos que conocer a nuestro Señor más y más. Así como los discípulos fueron conociendo más y más y más, fueron conociendo al Señor, así nosotros también tenemos que ir creciendo en el conocimiento de quién es Jesús,
para que a través de nuestra fe y nuestro compartir y nosotros a través de la vida y del mundo podamos nosotros dejarle saber al mundo quién es Jesús por medio de la definición que nosotros damos de nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, de hacer las cosas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de predicar la palabra, de enseñar, etc. Todo esto es importante y tiene que ver con nuestra fe. Así que Cristo promete redención para todos los que creen en su corazón y confiesan con su boca que Él es Señor. Lo dice Romanos capítulo 10, verso 9. Todo aquel que cree en su corazón y que confiesa con su boca que Cristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios, será salvo. Así que son dos cosas: creer en nuestro corazón y confesar. O sea, es una vida que cree, vivimos una vida que cree en Jesús, pero no solamente cree en Jesús, confiesa a Jesús en todo lo que hacemos. Así que conocer al Cristo que confesamos a través de nuestra fe es muy importante, muy importante. Por eso cuando Jesús dice yo soy, cada vez que Jesús dice yo soy y luego da una definición, comienza a definir quién Él es o a darnos a entender quién es Él. Eso nos ayuda a conocerlo a Él para que por medio de nuestra fe podamos nosotros pues manifestar quién Él es a este mundo. Así que entre los yo soy que Jesús dijo está el yo soy, el pan de vida. Y eso lo dice el Señor ahí en el libro de Juan, capítulo 6, verso 35. Y ese es el primer yo soy que encontramos en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento de parte de Jesús. Es el primer yo soy que encontramos ahí. Y en Mateo capítulo 6, verso 30, vemos allí ¿verdad? Encontramos una situación. Luego de que Jesús había alimentado, había hecho un milagro, el milagro de la alimentación de los 5,000 con panes y los peces, de ese grupo de personas que estaban por ahí, pues vinieron hacia Él y vino un gran grupo hacia Él, una multitud, y querían seguirlo, querían estar detrás de Él. Muchos de ellos venían porque estaban interesados en lo que ellos podían obtener de parte de Jesús, pues habían visto, ¿verdad?, que Jesús estaba haciendo milagros y hizo este milagro de la alimentación. Y pues muchos de ellos venían porque decían que seguían a Jesús, pero lo que querían eran los beneficios de seguir a Jesús. En realidad no querían a Jesús, sino que querían los beneficios de seguir a Jesús, ¿verdad? Y la alimentación o si alguien estaba enfermo, querían que Jesús lo sanara, etcétera, etcétera. Solamente los beneficios que Jesús podía darles era lo que estaban ellos interesados, pero en realidad no estaban interesados en Jesús, que es lo más importante. Así que eso podemos ver ahí en Mateo capítulo 6, verso 30. La gente llega donde Él y entonces en un momento dado le dicen: si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa, le dicen. Y vamos a ir allá para ver lo que dice la palabra. En el verso 30, capítulo 6 de Juan, dice: si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. Y le dicen: ¿qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Y las escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Entonces, aquí vemos que la gente le estaba diciendo a Jesús: haz un milagro y vamos a creer en ti. Vamos a creer que tú eres quien tú dices que eres, ¿verdad? Si tú eres quien tú dices que eres, danos una señal, haz un milagro. Así como el que sucedió con el pueblo de Israel cuando comenzó a caer maná en el desierto. Entonces ellos comienzan a hablar, básicamente le están pidiendo: si tú eres Dios, ¿verdad? Es lo que le están diciendo. Haz lo que Dios hizo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto,
que no había que comer y Dios hizo un milagro donde descendía del cielo maná, que era como un tipo de pan, ¿verdad? Como un pan dulce. Y haz que desciendan haz algo así, haz un milagro así, tan poderoso como ese. Si es verdad que tú eres Dios, la gente le estaba diciendo. Y en el verso 32 y 33, ahí en el capítulo 6 de Juan, el Señor le responde a ellos y le dice: yo les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y aquí se pone bien interesante la cosa. Ellos dijeron: danos de ese pan todos los días, Señor. Y Jesús le dice: yo soy, y aquí es que viene el Señor Jesús y dice: yo soy el pan de vida. En el verso 35, Jesús está diciendo algo extraordinario. Y la forma en que Jesús dice: yo soy el pan de vida, es como Dios que le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento, cuando se le reveló, le dijo el nombre: yo soy el que soy. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ese yo soy que dice Jesús no es solamente decir yo soy, es yo soy el que soy. Es lo que Jesús estaba diciendo. O sea, es una afirmación de que Él es Dios, de que Él es el pan de vida. Y Jesús pues dice en esa forma, dice: yo soy el pan de vida. Es como Dios le dijo a Moisés a la misma vez, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy, ahí en Éxodo capítulo 3, verso 14. Y Jesús está diciendo: Moisés no proveyó el maná, fue mi Padre que proveyó el maná. En otras palabras, ese maná no fue un hombre, vino del cielo, porque mi Padre fue quien lo proveyó, ese maná. Pero ahora Jesús dice: pero yo soy la provisión del Padre. Yo soy el pan de vida. Aquel pan, ese milagro que se llevó a cabo en el desierto para el pueblo de Israel, eso fue pan que al otro día se tenía que comer el mismo día, porque al otro día se dañaba. Eso era pan como cualquier, ¿verdad? Fue un milagro porque el Señor lo hacía descender. Caía cuando, ¿verdad? Como cae así el sereno, como cae en la mañana, pues el sereno de la mañana. Pero ese era un pan que al otro día ya no servía prácticamente. Pero Jesús está diciendo: pero yo soy el pan de vida. Yo no soy un pan que solamente dura un momento y ya, o que te lo comes y ya se va y se acaba. Yo soy el pan de vida eterna. Jesús está diciendo: Moisés no proveyó el pan, fue mi Padre. Moisés lo anunció, pero fue Dios quien lo proveyó. Fue Dios quien lo proveyó. Jesús se está identificando con ese mismo tipo de provisión que se habla en el Antiguo Testamento, una provisión que viene del cielo. Jesús se refiere entonces al origen, su origen. Él está diciendo cuál es su origen. Viene del cielo. No dijo: yo soy Jesús y vengo de Nazaret. No dijo: yo vengo de Belén o yo vengo de Jerusalén. Yo soy Jesús y vengo del cielo. Es lo que el Señor está diciendo. Yo soy la provisión que el Padre envió hacia el cielo, que nadie, ningún ser humano puede proveer eso. Solamente el Padre puede proveer eso. Y yo soy la provisión, pero no una provisión como el maná que se perdía ya al otro día. Yo soy una provisión de vida eterna. Yo soy el pan de vida eterna. Yo soy el verdadero pan. Yo soy el verdadero maná. Yo soy el verdadero milagro. Así que es una gran afirmación que está haciendo el Señor. El pan de vida a todo el que participe de Él, dice Jesús. Yo soy el pan de vida para todo el que participe de mí, o el que coma de mí. Vivirá para siempre y no morirá. Jesús es el maná que descendió del cielo. Así que de la misma forma, cuando Jesús cumplió su misión, sabemos que ascendió
ascendió a la presencia del Padre. Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre. Entonces Jesús regresó al lugar de donde Él descendió. En Juan capítulo 3, un poco más atrás, ahí vemos que Jesús habla sobre esto. Juan 3, verso 13. Juan 3:13 dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, bajó del cielo. O sea que Jesús está hablando de donde su origen vino del Padre, bajó del cielo y descendió a nosotros. Y de la misma forma ascendió. Nosotros los cristianos vamos a ascender también. Cuando nosotros dejamos de existir o cuando morimos, nosotros pues ascendemos a la presencia del Padre, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Y Jesús está señalando su origen divino y cómo de la misma forma que el Padre proveyó ese maná, no fue Moisés sino el Padre, asimismo el Padre ha enviado al Hijo, el pan de vida. Y los creyentes ahora dependemos de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Dependemos de la gracia de Dios para nuestra salvación. Vamos a leer en el capítulo 6 de Mateo, en el verso 35 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice: Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de ellos, los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Así que todo aquel que el Padre entrega al Hijo, viene al Hijo, y los que vienen al Hijo jamás serán rechazados. Esto es algo poderoso. De nuevo Jesús está haciendo la afirmación de que Él es el pan de vida. Y el pan de vida solamente puede ser Dios, la vida en nosotros. Si los que venimos a Cristo, nosotros nos alimentamos del pan de vida, quien es Jesús, que nos nutre, nos fortalece. Hay una fortaleza interior en los creyentes, porque tenemos el pan de vida dentro de nosotros. Jesús en nuestra vida es la misma vida dentro de nosotros. Y esto nos ayuda a nosotros a perseverar en el Señor, a seguir hacia adelante, a pesar de las adversidades, de las cosas que puedan suceder. Nosotros como creyentes podemos perseverar. El Señor nos da fuerza interior por medio del Espíritu Santo para seguir adelante. Nos nutre para que crezcamos, para que aprendamos de Él, de su palabra. Somos nutridos por medio de Él. Así que no solamente somos sostenidos en este mundo, sino que vamos a ser sostenidos por toda la eternidad con el Señor. Y cuando Jesús dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo, causó estos desacuerdos entre la gente que estaban allí, porque había una multitud. Recuerden que había una multitud que había experimentado, habían sido parte del milagro de la alimentación de los 5,000. Y de ese grupo, una gran multitud fue lo que vinieron aquí. Y esto que estamos hablando, estaba esa multitud delante de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice esto, que Él es el pan que descendió del cielo, esto causó desacuerdo y discusiones entre la gente. Y de inmediato Jesús le dice: dejen de quejarse por lo que yo dije. Nadie viene a mí a menos que lo traiga el Padre a mí. Jesús está diciendo: ustedes que están muertos en su pecado no tienen fe, porque ustedes están confiando simplemente, están buscando simplemente cosas para llenar su estómago. Ustedes están buscando cosas terrenales, pero no están interesados en la vida, la verdadera vida, que es el pan de vida. Jesús le está diciendo: ustedes están muertos en sus pecados, no tienen fe. Ustedes no tienen fe.
Dios es quien inicia la búsqueda y no somos nosotros. Dios es quien inicia. Dios fue quien nos buscó a nosotros. El Señor fue quien me buscó a mí. Yo no lo estaba buscando a Él. Él me buscó a mí. Él me encontró a mí. Me tocó de tal forma que me hizo venir hacia Jesús. Y al yo encontrarme con Jesús, Jesús toca la puerta de mi corazón y yo abro la puerta, como dice Él, ¿verdad? Si el Señor toca la puerta de tu corazón, abre la puerta y el Señor entrará y cenará contigo. Así que Dios es quien inicia en nosotros un querer para nosotros buscar a Jesús. Si Dios está tocando la puerta de tu corazón hoy, abre esa puerta, déjale entrar, deja que Él more en ti, que tenga comunión, deja que el pan de vida habite en tu ser. Come de ese pan de vida eterna. Jesús sabía quiénes creían en Él y quiénes no. Ahí en el mismo capítulo 6, en el verso 64, podemos leer lo siguiente. Dice, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también los que lo traicionarían. Y después de ahí de eso, muchos de esas personas que estaban siguiendo a Jesús porque había hecho milagros, ¿verdad? La alimentación y otros milagros que habían presenciado, muchos de ellos, dice la Biblia, que se fueron. Muchos de ellos que habían dicho que iban a ser discípulos, que lo iban a seguir a Jesús, se fueron y no lo siguieron más. Muchos de ellos se alejaron porque estaban buscando otras cosas, estaban buscando beneficios, no estaban buscando al Dios de los beneficios, estaban buscando a los beneficios de Dios. Y eso sucede hoy día mucho. Dentro de la misma iglesia vemos personas que solamente vienen a buscar los beneficios que Dios les pueda dar, o vienen quizás cuando hay una situación fuerte. Y está bien, podemos venir delante del Señor cuando tenemos situaciones fuertes y buscar de Dios, pero vamos a buscar de todo corazón. Vamos a abrir la puerta de nuestro corazón y vamos a buscar a Dios no por lo que Él nos pueda dar, sino por quien Él es. Eso es lo más importante. Así que Dios es quien inicia esa búsqueda en nosotros. Si Dios toca la puerta, tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo y comer del pan de vida. Y Jesús sabía quiénes le seguían de corazón y quiénes no. El Padre nos lleva hacia su Hijo amado. El Padre nos ha dado provisión de pan. Jesús es el pan de vida. Y el que come del pan de vida jamás volverá a tener hambre y sed. Jamás. Vamos a vivir una vida de satisfacción. No importa si tenemos o no tenemos, si pasamos vicisitudes o no pasamos, si estamos en pruebas o no en pruebas. Estaremos saciados si estamos comiendo verdaderamente del pan de vida, que es Jesús. Finalmente, en el jardín del Edén, usted conoce la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Y usted conoce lo que el Señor les dijo. Dios les dijo, el jardín tenía muchos árboles, pero específicamente les mencionó un árbol. De todos los árboles pueden comer. Y menciona dos árboles. Y menciona el árbol de la vida, pero también menciona el árbol del conocimiento entre el bien y el mal. Y le dijo entonces el Señor, de ese árbol del conocimiento entre el bien y el mal, de ahí no coman. De cualquier otro pueden comer. Y ahí está el árbol de la vida. Adán y Eva decidieron comer del árbol del conocimiento entre el bien y el mal. Y eso es lo que hoy día todavía hacemos. Mucha gente prefiere crear su propia realidad, buscar su propio conocimiento, antes que venir a la vida que es Cristo, el pan de vida, el árbol de la vida. Si Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la vida, hubiesen tenido vida eterna por toda la eternidad y luego hubiesen podido comer o tener el conocimiento que ellos buscaban, porque todo el conocimiento proviene de la vida que es Dios. Todo conocimiento, toda sabiduría proviene de Cristo, del árbol de la vida, de nuestro Dios, del pan de vida. Todo proviene de Él. Así que si comemos del pan de vida, si comemos del árbol de la vida, si comemos de Jesús, si nos alimentamos de Él, Él es la vida y en Él tenemos todo lo que necesitamos, conocimiento y sabiduría, todo viene de parte de Él. Pero si nos alejamos de la vida que es Cristo y nos vamos a comer o a buscar nuestro propio alimento, nuestro propio conocimiento, entonces vamos a estar muertos en nuestros pecados,
como estaba mucha de esa gente que decía que amaba a Cristo, pero no lo seguían de corazón. Así que el conocimiento no produce vida eterna. Solo el pan de vida produce vida eterna, y Cristo es el único pan de vida que puede producir vida eterna en nosotros. Vamos a buscarlo a Él. Vamos a enamorarnos del Señor más y más cada día. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida y queremos más de ti. Y contigo estamos saciados. No tendremos jamás hambre ni sed, porque tú cubres todo lo que necesitamos. Así que te anhelamos a ti, no solo tus beneficios, solamente a ti, Señor. Gracias, Señor. Toca todo corazón y ayúdanos cada día más, Señor, a alimentarnos con el pan de vida que eres tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga.